Buenas noches, mi nombre es Angie Melissa Cuatín, soy estudiante de octavo semestre y el día de hoy les voy a presentar hemangioma hepático. El hemangioma hepático es el tumor hepático benigno más común, es un tumor que es derivado del mesodermo y va a constar con un espacio lleno de sangre, el cual es alimentado por circulación de la arteria hepática y está revestido por una sola capa de células endoteliales. Se va a presentar comúnmente como un hallazgo incidental durante la obtención de imágenes radiológicas para diversas patologías que no se relacionan con este y se describe como lesiones solitarias o múltiples que van a oscilar entre 1 milímetro y aproximadamente 50 centímetros. Estos pueden estar confinados a un solo lóbulo o extenderse por todo el hígado. Los hemangiomas hepáticos se van a clasificar por su naturaleza en hemangiomas cavernosos, capilares y esclerosantes. Los esclerosantes van a caracterizarse por tener degeneración y reemplazo fibroso y esto puede diagnosticarse erróneamente como un tumor maligno. De acuerdo al tamaño, los hemangiomas pueden ser pequeños cuando son menores a 1,5 centímetros, medianos cuando se encuentran entre 1,5 y 5 centímetros y grandes cuando son mayores a 5 centímetros. Con respecto a la epidemiología, tenemos, según hallazgos de autopsia, que la prevalencia va a variar entre el 0,4% y el 7,3%, una incidencia de 0,4 al 20% en la población general y la edad prevalente del diagnóstico se encuentra en el rango entre los 30 y los 50 años. En cuanto a la distribución por sexos, parece que las mujeres son más susceptibles y varios estudios confirman esto con una relación que está entre 5 a 1. El óvulo que se afecta más frecuentemente va a ser el óvulo derecho y el segmento más afectado va a ser el segmento número 4. Con respecto a la patogénesis, la fisiopatología del hemangioma hepático aún no se comprende completamente, sin embargo se ha descrito que existe alguna predisposición genética, ya que varias investigaciones reportan casos de hemangiomas hepáticos hereditarios. Una hipótesis sugiere que se debe a una angiogénesis anormal y aumento de los factores proangiogénicos, como lo es el factor de crecimiento endotelial y también las metaloproteinasas 2 promatriz, la metaloproteinasa 2 que se encuentra activada en células que no se en células de hemangioma hepático que no se encuentran en las células hepáticas normales. Las hormonas también, como los estrógenos, van a jugar un papel importante en el crecimiento del hemangioma hepático porque se ha visto pues se mira con más frecuencia en las mujeres y su tamaño además aumenta después de la terapia de reemplazo hormonal, las píldoras anticonceptivas orales y el embarazo. Sin embargo, se desconocen los mecanismos pues que tienen estas hormonas porque el hemangioma hepático no tiene como tal receptores para estrógenos y progesterona. Con respecto a los síntomas, en la mayoría de situaciones, el hemangioma hepático no muestra ningún síntoma y lo más probable es que se descubra, pues como ya les dije, de manera incidental durante investigaciones para otras patologías. Pero los síntomas pueden presentarse cuando es mayor a 5 centímetros y son específicos, como dolor abdominal, malestar y plenitud, los cuales van a ser secundarios a estiramiento o inflamación de la cápsula de Gleason. Los tumores que son mayores de 10 centímetros suelen presentarse con distensión abdominal. Entre otros síntomas también vamos a tener la sensación de saciedad prematura, náuseas y vómitos y los síntomas que con menos frecuencia se presentan son fiebre, ictericia y disnea. El hemangioma gigante puede causar un trastorno de coagulación potencialmente mortal que es conocido como el síndrome de Kazabak-Merritt, el cual se caracteriza por tener trombocitopenia, coagulación intravascular diseminada y hemorragia sistémica. Pues, sin embargo, la incidencia de este síndrome se describe que varía entre el 0,3 al 26% en hemangiomas hepáticos que son mayores a 15 centímetros. Dentro del examen físico del hemangioma hepático, pues es posible que se pueda detectar hepatomegalia, sin embargo es muy raro que uno palpe una masa. Se puede detectar dentro de las pruebas que se realiza hipofibrinogenemia, que se produce por fibrinólisis intratumoral, y también trombocitopenia, que se va a asociar sobre todo a las lesiones que son de gran tamaño. Que los marcadores como la alfa-fetoproteína, el antígeno carcinogénico y el antígeno embrionario carcinogénico
se encuentran normales, también nos va a abogar que o decir que esta lesión es benigna. El hemangioma hepático puede presentar las siguientes complicaciones: fiebre, que es una complicación inflamatoria; complicaciones mecánicas como la ruptura, la compresión o la torsión. Entonces tenemos la ruptura espontánea o traumática. eh, la traumática se asocia más cuando las lesiones se encuentran cerca a la reja costal, que quedan más expuestas al trauma por compresión de estructuras adyacentes. Entonces tenemos como ejemplo, si hay una compresión del estómago, esa resultará en una obstrucción gástrica y de ahí el síntoma de sensación temprana de plenitud, o también una obstrucción de los conductos biliares, lo cual va a conducir a ictericia. Y también podemos tener la torsión cuando el hemangioma hepático es pediculado. Otra complicación sería el sangrado, el cual puede ser intratumoral o intraperitoneal, con o sin coagulopatía de consumo. Entre ellos tenemos el síndrome de Casa-Bach-Merritt y también la hemorragia por ruptura espontánea o traumática. Sin embargo, esta tiene un riesgo aproximadamente del 0,47%. Y entre las complicaciones degenerativas tenemos la trombosis, la ianilización, la fibrosis progresiva y esclerosis. Entonces, el diagnóstico: la ecografía, la tomografía y la resonancia van a ser las pruebas por imágenes más comunes que se utilizan. Y aquí tenemos el rendimiento de las pruebas. Entonces, para ecografía la sensibilidad es del 96,9% y la especificidad del 80,3%. El ultrasonido con contraste mejorado, una sensibilidad del 98%. La tomografía computarizada tiene una sensibilidad del 98,3% y especificidad del 85%. Y la resonancia magnética, una sensibilidad del 98% y especificidad del 99%. Otras pruebas que se usan, pero pues no se usan comúnmente, son la angiografía, la gamografía de glóbulos rojos y el muestreo histológico. Para poder realizar el diagnóstico en imágenes es necesario como comprender dos conceptos, el cuales son las formas típicas y las formas atípicas del hemangioma hepático. Entonces, dentro de las formas típicas tenemos que son lesiones vasculares benignas, que son redondas o lobuladas, que tienen los márgenes bien definidos, y estas formas típicas van a incluir el hemangioma cavernoso, que se llama así porque el espacio vascular es visto así histológicamente como cavernoso, la otra forma típica es el hemangioma de llenado rápido. Y las formas típicas se van a observar pues con más frecuencia en lesiones que son menores de 3 centímetros. Y hay otro número de hemangiomas que van a tener características como infrecuentes, las cuales se pueden considerar como atípicas, aunque pues estas características a, no van a excluir que se haga el diagnóstico de hemangioma hepático y se puede llevar pues a un error. Y dentro de las formas atípicas tenemos el hemangioma con borde ecoico, el hemangioma esclerosado y el hemangioma con calcificaciones y otros. Entonces aquí tenemos una ecografía, pues debido a que la ecografía es ampliamente disponible, es reproducible, no tiene irradiación y suele ser el primer paso diagnóstico para el hemangioma hepático. Y la principal limitación de la ecografía es que va a depender en gran medida del operador. Eh, Aquí tenemos un hemangioma cavernoso, entonces en la ecografía va a aparecer como una lesión hiperecogénica y homogénea, a menudo con un discreto realce acústico posterior, como se puede ver en la imagen A y en la imagen B, y en las flechitas que señalan las imágenes de la parte de arriba. Y esta hiperecogenicidad puede estar relacionada con el lento flujo sanguíneo en los espacios vasculares, y en las lesiones que son mayores a 5 centímetros, es por una posible necrosis, una hemorragia o fibrosis, pueden parecer no homogéneas, y la ecogenicidad es mixta, como se mira en las imágenes C y D y las flechitas que muestran la parte de abajo.
Es importante aclarar pues que no todas las masas hiperecogénicas deben ser como tal ya etiquetadas como un hemangioma hepático, porque este patrón ecográfico también se puede encontrar en otras patologías benignas como los adenomas o malignas como el carcinoma hepatocelular y las metástasis. Y un diagnóstico diferencial puede ser la hiperplasia nodular focal, que va a tener, pero esta va a tener un signo característico que es el signo de rueda de radios. Con respecto a esta es otra prueba que es el ultrasonido con contraste mejorado y es una buena herramienta y es un poco más específica que, que solamente la ecografía convencional porque usa microburbujas que van a delinear mejor la microvasculatura y genera imágenes de perfusión en tiempo real dentro de las lesiones. Las principales ventajas pues van a ser que incluye el examen en tiempo real, la entrega de resultados y la capacidad del seguimiento de lesiones múltiples. En esta imagen pues son hallazgos de un hemangioma cavernoso y la figura número A va a mostrar una región hiperecoica que está pues señalada con la flecha en una estatosis hepática. Y las figuras que están B, C y D son como tal ecografía con contraste, donde podemos ver el patrón típico de un hemangioma cavernoso, que es el realce globular periférico en la fase arterial, que es la imagen B, y seguida de un llenado lento, progresivo y centrípeto en la fase venosa, que es la fase C, y en la fase tardía, que es la número D. En la tomografía sin contraste, el hemangioma cavernoso, como lo señala la flecha en la imagen A, es hipodenso y de manera similar a los vasos hepáticos. Después de que administramos el contraste, vamos a mirar un patrón típico, que va a ser el realce globular continuo y periférico en la fase arterial, que es la imagen número B, y después se va a mirar un llenado lento, progresivo y centrípeto en la fase venosa y la fase tardía, que son las imágenes C y D. El comportamiento hemodinámico de los hemangiomas cavernosos va a depender del tamaño de los espacios vasculares internos y van a ser estos espacios más pequeños en las zonas periféricas. La resonancia magnética es la mejor técnica de imagen para diagnosticar el hemangioma hepático y el hemangioma cavernoso va a mostrar una señal homogénea de alta intensidad en imágenes de T2 que va a ser similar al líquido cefalorraquídeo y esto se va a denominar como el signo de la bombilla. Entonces, en esta imagen podemos ver que la flecha muestra una señal homogénea de alta intensidad y este es pues el signo de la bombilla que les comento y se considera como pues uno de los hallazgos más fiables en el diagnóstico. Además, en las secuencias de T2, la intensidad de la señal del hemangioma hepático es un poco más baja que la del fluido, por lo que en esta secuencia se puede usar para diferenciar de los quistes. Y la lesión va a aparecer como hipodensa en T1 y eso lo podemos ver en la imagen número B. Entonces, dentro de las formas típicas también teníamos el hemangioma de llenado rápido. Entonces, esta es una tomografía en la que se muestra un hemangioma de llenado rápido, el cual se va a caracterizar por un realce inmediato, intenso y homogéneo durante la fase arterial, que está representada por la imagen número A. Y en las fases dinámicas, donde B, C y D, B es la fase portal, la C es la fase tardía a los 3 minutos y la D es la fase tardía a los 5 minutos, vamos a tener una densidad equivalente a la de la aorta. También vamos a darle como importancia a un realce que se mira cerca a las lesiones en forma de triángulo durante todas las fases, porque este realce va a estar relacionado con la presencia de espacios vasculares dentro de las lesiones.
Dentro de las formas atípicas vamos a tener el hemangioma con borde ecoico, que es el hallazgo atípico más común en la ecografía, y puede ser un borde delgado o grueso que va a rodear una parte central eh, que es parcialmente hipoecoica. Entonces en la imagen A, en la flecha amarilla, se muestra una ecografía con una lesión del borde fino hiperecoico que va a rodear una parte central que es hipoisoecoica. Y las flechas blancas muestran la misma lesión hipodensa en tomografía sin contraste, que es la B, y con el patrón típico de hemangioma de llenado rápido en la fase arterial, portal venosa y la fase tardía, que son las imágenes C, D y E. El hemangioma esclerosado es una variante poco común y la presencia de tejido fibroso va a ser el responsable de los cambios en la apariencia típica de esta imagen, porque las áreas escleróticas dentro del hemangioma esclerosado van a conducir a que uno mire una masa heterogénea con somas hipoecogénicas en la ecografía y que se pierda la señal alta en T2 en la resonancia magnética. Por lo tanto, van a aparecer como hiperintensos en T2, pero más oscuros que el líquido cefalorraquídeo. En la imagen, la flecha muestra, en la imagen A, la flecha muestra una lesión isointensa en T1 y en la imagen B se encuentra hiperintensa en T2 y se puede ver el realce periférico en la fase arterial, la fase venosa portal y la fase de equilibrio, que son las imágenes C, D y E. El hemangioma con calcificaciones. Las calcificaciones realmente son raras y se han descrito aproximadamente en un 10% de las imágenes ecográficas y en un 20% en las imágenes de tomografías. Pueden ser centrales, periféricas o puntiformes y generalmente corresponden a flebolitos y se detectan mejor en tomografía. En la resonancia magnética van a aparecer como focos hipointensos en las secuencias de T2. Esta imagen es una tomografía sin contraste, entonces en la imagen A se muestra un hemangioma hepático enorme que tiene calcificaciones gruesas intralesionales y están delimitadas por el círculo amarillo y el llenado progresivo lento y parcial en las siguientes fases. En las imágenes C y F vamos a observar que esta lesión presenta un crecimiento exofítico. Existen otras afectaciones hepáticas que son asociadas a las calcificaciones, como lo es la enfermedad granulomatosa, la parasitosis, los quistes y las neoplasias tanto benignas como malignas. El hemangioma gigante. Este hemangioma es heterogéneo en la ecografía y en las imágenes de tomografía sin realce son heterogéneamente hipodensos con áreas centrales marcadas de menor atenuación. Después de la administración del medio de contraste, las lesiones van a mostrar el patrón típico. Entonces, en esta resonancia se va a mostrar un hemangioma hepático gigante que va a aparecer como una masa heterogénea hiperintensa en la imagen A, que es en T2, y en la imagen B la lesión es hipointensa en la secuencia T1. Después de la administración de contraste, que son las imágenes desde la C hasta la F, la lesión va a mostrar el patrón típico de realce globular periférico y llenado centrípeto progresivo, pero incompleto. Las áreas centrales en forma de líquido, que están marcadas por los asteriscos amarillos, no muestran realce. Y esto es porque probablemente tienen degeneración quística o liquefacción. Y las flechas señalan los tabiques fibróticos dentro de la lesión, y esto es un hallazgo típico del hemangioma gigante que aparecen pues como hipointensos en la secuencia de T2. Con respecto al manejo, los hemangiomas hepáticos pequeños y asintomáticos no requieren tratamiento ni seguimiento, y el tratamiento debería limitarse a los pacientes sintomáticos con crecimiento de masas continuas, con compresión de órganos adyacentes o complicaciones como la ruptura, la hemorragia intraperitoneal y el síndrome de Cassava-Cabello. El dolor abdominal
debe evaluarse cuidadosamente en los pacientes y debe tenerse en cuenta otras posibles causas antes de decir el tratamiento definitivo. Entonces, dentro del manejo no quirúrgico, tenemos la embolización arterial transcatéter, la cual se utiliza para controlar el sangrado agudo o reducir el hemangioma hepático antes de la cirugía. También se puede utilizar como un tratamiento único con ciertos resultados aceptables. Otra opción es la ablación por radiofrecuencia, que se puede utilizar de forma percutánea, laparoscópica o mediante cirugía abierta, e induce un daño térmico a las estructuras vasculares endoteliales y va a promover la trombosis. Generalmente se realiza bajo la guía de ultrasonido, pero también se puede hacer con tomografía para las lesiones que están localizadas profundamente en el parénquima. Se prefiere la ablación por radiofrecuencia laparoscópica con guías ecográficas. Y la ablación por radiofrecuencia usualmente tiende a causar hemólisis, hemoglobinuria y daño renal agudo, por lo cual no es tan adecuado para los hemangiomas hepáticos grandes, y entre otras complicaciones también van a tener el sangrado en el sitio de entrada del electrodo, la ruptura del hemangioma y las lesiones de los órganos adyacentes por punciones o por lesiones térmicas. Las indicaciones para ella van a ser las siguientes: que sea un diámetro de máximo 5 centímetros, el aumento del tumor sea mayor a 1 centímetro en 2 años, dolor abdominal persistente relacionado con el hemangioma hepático con exclusión de otras enfermedades gastrointestinales. Y las contraindicaciones van a incluir pacientes con tendencia hemorrágica grave, tumores malignos, el síndrome de Casa-Bach-Merit, la infección, función inmunitaria baja e insuficiencia orgánica grave. En informes de casos se han informado también el uso del anti-VEX como sorafenib y bevacizumab, los cuales pueden reducir el tamaño. Sin embargo, pues no es común que se utilice. Se considera como indicaciones de cirugía las dimensiones, la localización o el riesgo de trombosis intratumoral, la rotura y otras complicaciones, el crecimiento rápido y el dolor a pesar de los analgésicos. La cirugía va a seguir, pues sigue siendo el tratamiento más común para el hemangioma hepático, y este va a incluir la resección hepática, la enucleación, la ligadura de la arteria hepática y el trasplante de hígado. Los procedimientos más comunes en todo el mundo son la resección y la enucleación del hígado. Y la elección del procedimiento va a depender pues del tamaño, del número de las lesiones, de cuál es la ubicación, la experticia del cirujano y los recursos institucionales, porque igual ambas técnicas van a conllevar a una morbilidad postoperatoria mínima. Varios estudios en los últimos años pues han evaluado la enucleación frente a la hepatectomía, y la mayoría han concluido que la enucleación se asocia con menor morbilidad, menor tiempo de operación, menor pérdida de sangre y menos complicaciones. Sin embargo, cuando el hemangioma hepático es más de 10 centímetros, no se encuentran diferencias. La enucleación es la técnica más fácil para los hemangiomas hepáticos que tienen localización periférica, y cuando se realiza en hemangiomas hepáticos de localización central provoca un tiempo de oclusión de flujo de entrada vascular más prolongado, un tiempo quirúrgico más prolongado y más pérdida de sangre. Los hemangiomas hepáticos de localización central, que usualmente son los lóbulos 1, 4, el 5 y el 8, se van a tratar con hepatectomía derecha o izquierda extendida, y esta terapia puede eliminar aproximadamente el 60 al 80% del parénquima hepático, lo que va a conllevar a mayor riesgo de insuficiencia hepática postquirúrgica. El trasplante de hígado para tumores sólidos benignos no se considera el tratamiento de primera línea por la morbilidad y la escasez de órganos, y el trasplante de hígado se reserva para los hemangiomas hepáticos gigantes y resecables que van a causar síntomas graves como dificultad respiratoria y dolor abdominal, también para los fracasos de intervenciones previas o que tenga complicaciones potencialmente mortales.
Muchas gracias.